momento de reflexión con la voz del pastor. Domingo 34 o último del tiempo ordinario. Solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días todas las tribus de Israel se presentaron ante David en Hebrón y le dijeron: hueso tuyo y carne tuya somos. Desde hace tiempo, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú el que dirigía las salidas y entradas de Israel. Por su parte el Señor te ha dicho: tú pastorearás a mi pueblo Israel, tú serás el jefe de Israel. Los ancianos de Israel vinieron a ver al rey en Hebrón. El rey hizo una alianza con ellos en Hebrón en presencia del Señor, y ellos le ungieron como rey de Israel. Palabra de Dios. Vamos alegres a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Allá suben las tribus del Señor, según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, demos gracias a Dios Padre, que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino del Hijo de su amor, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él es imagen del Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque en Él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos y dominaciones, principados y potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo y todo se mantiene en Él. Él es también la cabeza del cuerpo de la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, y así es el primero en todo. Porque en Él quiso Dios que residiera toda la plenitud, y por Él y para Él quiso reconciliar todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo los magistrados hacían muecas a Jesús diciendo: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si Él es el Mesías de Dios, el elegido. Se burlaban de Él también los soldados que se acercaban y le ofrecían vinagre diciendo: si eres tú el Rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también por encima de él un letrero: este es el Rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro, respondiéndolo e increpándolo, le decía: ¿ni siquiera temes tú a Dios, estando en la misma condena? Nosotros en verdad lo estamos justamente, porque recibimos el justo pago de lo que hicimos. En cambio, este no ha hecho nada malo. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, hoy celebramos la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. Es el último domingo del tiempo ordinario y ya terminamos con este domingo este ciclo litúrgico que corresponde al Evangelio de San Lucas, el ciclo C. Y abriremos las puertas al nuevo año litúrgico que comienza el próximo domingo con la celebración del Adviento, el Adviento que nos prepara a la Navidad. Esta solemnidad es muy importante porque de una vez pone de relieve el reinado de Cristo, pero también una pregunta de fondo:
¿realmente Cristo es el Rey de mi vida? ¿Es el Rey de mi comunidad? ¿Es el Rey de mi nación? Esa es una pregunta interesante. Por eso quisiera invitarles a la luz de esta palabra que hemos proclamado a pensar en tres ideas. En primer lugar, mirar a Jesús. Ese es un gran desafío, mirar a Jesús. Qué lindo poder mirar la realidad que nos rodea, que nos circunda, y tener la capacidad de contemplar los signos de los tiempos, descubriendo también la mano poderosa de Dios que nos cuida y que nos protege. Quizás muchas personas se cuestionan por las guerras, por el hambre, por el odio que se difunde en el mundo. Quizás muchos nos rasgamos las vestiduras frente a la contaminación de las aguas, los tsunamis o los terremotos que han sucedido en muchas partes del mundo. Quizás nos cuestionamos por la inseguridad, la corrupción, la violencia intrafamiliar, el abuso a los niños, el maltrato infantil o la explotación laboral. Quizás nos cuestionamos frente a las basuras que se arrojan a los mares o a los ríos. Quizás nos preguntamos por qué los países hoy viven inmersos en tantos conflictos internos o queriendo combatir con otros países. O nos cuestionamos frente a las campañas políticas salpicadas de odio, de rencores, de resentimientos. Y todo eso que nos preocupa, que muestra una crisis, todo eso quizás lleva a las personas, a muchas, a pensar que Dios no está presente entre nosotros. Pero la realidad es otra. Dios siempre está ahí. El gran problema es que no lo dejamos actuar. Él está ahí. Él quiere actuar, pero no quiere coartar nuestra libertad. Esa realidad la podemos transformar, pero tiene que haber una decisión que nace en el corazón. Es una decisión tuya y también mía. No es una decisión solamente de los mandatarios, porque tú y yo terminamos por elegir en las urnas democráticamente a quienes nos van a gobernar. Y también tenemos la culpa cuando muchas veces no hemos elegido bien. Y por lo tanto, ¿de qué manera podemos ayudar a la transformación de la sociedad si no es aportando como artesanos de la paz, como apóstoles de la vida? El Señor está ahí, quiere actuar, pero no lo dejamos actuar. Si lo dejáramos actuar, Él, sin coartar nuestra libertad, nos inspiraría la justicia como fruto de la santidad. Y esa justicia nos llevaría a vivir realmente en una hermandad profunda, en convivencia pacífica. Por eso, ¿cuál es la invitación? Mirar a Jesús. Miren al que traspasaron. En la cruz ha muerto Jesús por la humanidad. Ha muerto por ti y por mí. Miren al que traspasaron. Uno de los discípulos, cuando se acerca a Jesús, le pregunta: Maestro, ¿dónde vives? Y Jesús le dice: ven y lo verás. Tal vez necesitamos acercarnos a Jesús para decirle: Maestro, ¿dónde vives? Maestro, ¿dónde estás? Y quizás escucharemos una expresión muy sutil: estoy en tu corazón, pero no me has dejado actuar. Estoy en tu vida, pero has pasado desapercibida mi presencia. He intentado protegerte, pero tú no has cuidado las bendiciones que te he dado. Así que mirar a Jesús es comprender que Jesús ha venido a instaurar la paz, que Jesús ha venido a instaurar su reinado, que es un reinado de amor, de justicia, de santidad, de unidad y de paz. Mi reino, dice Jesús a Pilato, no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. El reinado de Jesús es un reinado espiritual. En el Antiguo Testamento, los judíos esperaban la llegada de un Mesías caudillo, liberador, que iba a venir para destruir el mal y para promover el bien. Pero ¿eso qué implicaba? Implicaba pensar en un caudillo político,
el reinado de Cristo no es un reinado político, es un reinado espiritual. Y es un reinado que debe nacer en el corazón. Por eso el Señor dice, el reino de Dios ya está en sus corazones. Y no dejamos actuar a Jesucristo. Él es el Rey de la humanidad. Y en ese camino, sentir que como discípulos de Jesús experimentaremos muchas veces las persecuciones, ser señalados por Jesús. Pero ¿cuál es el gran desafío? Permanecer y perseverar, permanecer unidos en el amor a Dios y perseverar en ese amor, para convertirnos en testigos, para vivir fielmente nuestro itinerario como discípulos y para comprometernos en la transformación de la humanidad, siendo luz, capaz de iluminar nuestra vida y de iluminar la vida de nuestros hermanos. Esa es la primera idea que quiero dejar en el corazón de ustedes. Miren a Jesús. Ahora, la invitación segunda, hay que servir a Jesús. Y servir a Jesús nos lleva a comprender que tenemos que despojarnos de nuestros egos, de nuestros personalismos, de nuestros egoísmos, para poder acercarnos a nuestros hermanos y lavarles los pies. Es experimentar el amor de Dios en nuestra vida y luego ese amor transformarlo en servicio, un servicio incondicional que implica el romper barreras y acercarnos a nuestros hermanos. Muy similar a lo que hizo el buen samaritano, que no pregunta ni siquiera la procedencia de aquel hombre que está como medio muerto, sino que lo auxilia, que lo cuida y después lo lleva a una posada y pide al posadero que lo cuide y que él cubrirá los gastos. Es muchas veces romper con esos paradigmas sociales en los que vivimos hoy, donde terminamos muchas veces ayudando a los que nos ayudan o brindándole privilegios a los que nos dan privilegios. Es romper con esos paradigmas y poder acercarnos al pobre, al desvalido, al triste, al afligido. Y ahí estaremos viviendo nuestra realeza. El reinado de Cristo, haciendo eco en nuestra vida, nos lleva a convertirnos también en reyes, a convertirnos en hombres y mujeres que sirven a sus hermanos. Y ahí es donde se vive la realeza. Hacemos presencia de ese mesianismo de Cristo cuando servimos a nuestros hermanos. Por eso en el bautismo fuimos ungidos con el santo crisma y se nos recordó para que seas sacerdote, profeta y rey. ¿Y qué tal si hoy ofrecemos nuestra vida? Lo poco o lo mucho que tenemos materialmente, pero sobre todo aprender a donar lo que somos y lo que tenemos al servicio de nuestros hermanos, nuestros carismas, nuestros talentos, compartir aún lo material para ayudar a tantas personas que lo necesitan. Indudablemente, como dice el Papa León XIV, la gran pobreza de este tiempo es el desconocimiento de Dios. Y yo lo he dicho de esta manera, la gran pobreza es no tener a Dios en el corazón. Por lo tanto, la riqueza de un ser humano, la riqueza de nuestras comunidades es tener a Dios en el corazón y dejarlo actuar. Fíjense en la primera lectura del libro de Samuel cómo reconocen a David como rey, pero además de reconocerle, aquí hay una realidad y es que los ancianos de Israel vinieron a ver el rey en Hebrón y el rey ¿qué hace? Hace una alianza con ellos. Así que nosotros al acercarnos al Señor y reconocerlo como rey, ¿qué debemos hacer? Una alianza que se llama una alianza de amor. El Señor nos protege, el Señor nos cuida y nosotros desde esa dimensión de hermanos, desde esa dimensión de familia, de comunidad, sintiéndonos protegidos, debemos caminar por la senda de la rectitud, de la justicia, del perdón, de la reconciliación y poder proclamar hoy como el salmista, vamos alegres a la casa del Señor, vamos alegres al encuentro con el Señor. Queridos hermanos, el Señor Jesús dice, mi reino no es de este mundo, pero también en la oración sacerdotal, orando por los discípulos, dice, ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Así que también nosotros estamos llamados a promover esa extensión del reino de Dios. Y la mejor manera es ser sembradores de esperanza,
ser sembradores de fe, esparcir la semilla con alegría y dejar que el Señor recoja la cosecha. Y la tercera idea, amar sirviendo y servir amando. Creo que esa es una hermosa síntesis de esta solemnidad de Jesucristo, Rey del universo. Amar sirviendo. Jesús nos enseña en el Evangelio, no hay amor más grande que dar la vida por los amigos. ¿Y qué hizo Jesús? Murió en la cruz, por ti y por mí. Amar sirviendo. Y luego servir amando. Toda la vida Jesús sirvió con alegría y pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y Jesucristo no tuvo súbditos, tuvo apóstoles a quienes envió a predicar el Evangelio y los trató como apóstoles, los trató como parte de su familia, donde ellos experimentaron que se estaban formando en la escuela pedagógica del amor de Jesús, y luego salieron y se convirtieron en intrépidos evangelizadores. Pues, queridos hermanos, Cristo nos enseñó en el Evangelio: yo no he venido a ser servido, sino a servir y a dar mi vida en rescate por una multitud. Y tener esa conciencia clara del servicio es precisamente comprender que el servicio debe transformarse en un testimonio de vida. Cuando uno lee el Evangelio, se da cuenta cómo Juan el Bautista preparó el camino del Señor y se convirtió en testigo. Decía: yo no soy la luz, pero soy testigo de la luz. Detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo. Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y seguir a Jesús es entender que Jesús es nuestro Maestro. Él se ha presentado ante el mundo como el camino, la verdad y la vida. Es entender que Él es el Rey de nuestra vida y de nuestra historia. Seguimos a Jesús no porque Él sea una estrella, porque Él sea una celebridad, porque Él sea el más famoso del mundo. No lo seguimos por ser una celebridad. Lo seguimos porque, ¿qué ha hecho Jesús? Jesús ha venido no a llenar estadios, ni ha venido a llenar coliseos, ha venido a llenar el corazón de los hombres de su amor divino. Y nos ha venido a llamar a vivir un camino de conversión, sobre todo acercarnos a Dios y poder contemplarle en el hermano para servirle con alegría. Así que a eso ha venido el Señor. Como escuchamos en el Evangelio de San Lucas, ¿cuántos señalaban a Jesús? Y aún en la cruz muriendo lo señalaban y lo juzgaban. A otros ha salvado, que se salve a sí mismo si Él es el Mesías. Eso lo decían los magistrados, se burlaban de Él. También los soldados se acercaban, le ofrecían vinagre y se reían de Él. Si eres el Rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y habían colocado encima de la cruz un letrero que decía: INRI, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y Jesús estaba ahí crucificado en medio de dos ladrones. Y uno de los ladrones lo insultaba: si eres tú el Rey, el Mesías, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero el otro lo increpaba diciendo: no tienes temor. Nosotros estamos aquí porque este suplicio lo hemos ganado, pero este hombre qué mal ha hecho. Y luego el buen ladrón le dice al Señor: Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Queridos hermanos, la clave está en despojarnos de nuestros egos, en renunciar a nuestros protagonismos para dejar que Jesús brille en nuestra vida. Y eso nos convierte en profetas de esperanza. Quizás como el buen ladrón, también nosotros tendríamos que decirle al Señor hoy: Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y en ese sentido, entender que Cristo es el Salvador de la humanidad y que Cristo es el Rey. ¿Realmente así lo sientes? ¿Realmente así lo vives? ¿Realmente así lo quieres comprender? Pues hoy los invito para que vuelvan sobre esta carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, que es un hermoso himno en donde se enaltece esa función real, el que nos ha trasladado al reino del Hijo de su amor.
Y qué lindo cuando San Pablo dice, Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha llevado por la senda de la luz. Por su sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Queridos amigos, hoy en esta fiesta de Jesucristo, Rey del Universo, yo les invito para que le abramos el corazón al Señor y para que le digamos al Señor, Señor, sé tú el Rey de nuestra vida, que no sea el dinero el que gobierne tu existencia, que no sean los malos amigos los que estén manipulándote a ti, llevándote por el camino equivocado, que no sea el placer por el placer el que se esté convirtiendo en el gran ídolo de tu vida, o en el querer tener y acumular bienes y tener bienes materiales. ¿Para qué? Que no sea la pornografía el ídolo que hoy te esté subyugando y que más bien puedas abrir el corazón al Señor y sentir que el amor lo transforma todo. Él es el Rey, pero es un Rey que ama, es un Rey que sirve, es un Rey que lo da todo. Él no está esperando nada a cambio, Él no espera, sino que nosotros nos convirtamos y le sirvamos a Él con alegría. Pero no le serviremos como súbditos, le serviremos como discípulos y apóstoles en el camino hacia la santidad y hacia la perfección. La Santísima Virgen María fue la primera discípula. Ella nos lleve de su mano al encuentro con Jesucristo, Rey de la humanidad. Que el Señor nos bendiga hoy siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hola amigos, para más información, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Spey TV en YouTube. Lo anterior fue una producción del Centro de Comunicaciones San Francisco de Sales.